Cuando hablo se mueve la barrita, o sea que estamos grabando audio, estamos grabando video. Aquí habíamos quedado. ¿Sí? ¿Todos están ahí? Bien. Y teníamos una lista de pruebas, que yo voy a copiar de por aquí. No la tengo aquí a la lista de pruebas, entonces vamos a hacer en el Keynote, en la diapositiva, la lista de pruebas que dijimos que íbamos a hacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Claro, habíamos armado una lista de cómo íbamos a probarlo a partir de los requisitos. Repasemos. Íbamos a manejar la hora en BCD con horas, minutos y segundos. Y el aumento de la hora, minuto y segundo se iba a dar a partir de un pulso de reloj externo, ¿sí? De frecuencia configurable, desconocida. Vamos a considerar que la hora es inválida desde que se configura la librería hasta que se setea por primera vez. Vamos a configurar la alarma con horas y minutos, a pesar de que llevamos la hora con segundos. Vamos a poder posponer una cantidad arbitraria de minutos la alarma, no fijo 5 como dice la especificación del proyecto. Y bueno, todo se maneja en BCD sin compactar. Y de ahí habíamos pensado en estas pruebas. Y dijimos que era muy importante anotar esto y no perderlo, y que un buen lugar para hacerlo era la cabecera del archivo de test. Entonces, lo vamos a poner acá a mano. ¿Sí? Esto ya lo podemos cerrar. Y yo tengo acá el machete de a dónde vamos. Así no hacemos papelones. Bien. Tenemos que elegir una de estas pruebas para empezar. Normalmente conviene empezar por el principio. Es decir, conviene empezar por la que me dice cómo arrancan las cosas. ¿Sí? Yo definí una prueba, que es esta, que me dice cómo debería de arrancar. Entonces, esta es la primera prueba que vamos a implementar. Podemos cambiar el nombre o mantenerlo. Yo cambiaría inicialización por hora o reloj arranca con hora inválida. ¿Sí? Como nombre del procedimiento. Y tengo que escribir la prueba. ¿Cómo probamos que el reloj arrancó con hora inválida? Antes hay que hacer las cosas y después ver que la hora es inválida y que arranca en 00. Tenemos que definir previamente qué hora inválida. Tenemos que definir cómo vamos a saber la hora y cómo vamos a saber que es inválida. Podemos poner un flag que si está 1 porque está todo bien y si arranca en 0 porque está todo bien. Yo no pondré un flag porque un flag es una bandera global y dijimos que la bandera global pondré una función. ¿La hora es válida? Sí, no. O sea, estoy haciendo lo mismo, pero con una función en lugar de con la bandera. Porque la bandera puede darse, o sea, si te dejo leer la bandera, también te dejo escribirla. Y no tengo posibilidad de evitar que vos me digas, ah, no, pero yo voy a decidir que es válida desde afuera. ¿Sí? Nada más que por eso voy a poner una función. Pero va por ahí, tengo que saber cómo es válida o inválida. No, yo acá la estoy usando, la librería ya está hecha. Pensá que vos estás escribiendo un pedacito del programa del reloj, ¿sí? Y arrancás la librería y después te fijás si es inválida para hacer parpadear la placa. Pero ya está hecho, es interno. Vos sos usuario. ¿Qué es lo que tenés que definir? Bueno, ¿cómo se van a llamar las funciones? ¿Qué parámetros van a recibir? O sea, ¿cómo se usarían? Porque lo que tenemos que escribir es el pedacito de código que las usan. Entonces, mi propuesta es esta. No necesariamente es la única. ¿Qué hago? Defino un clock create. O sea, defino una función para decirle, construime una biblioteca de manejo reloj. Lo cual me da la opción de eventualmente poder manejar 2 relojes simultáneamente si quisiera, no sé, por la razón que sea. O sea, voy a usar el mismo patrón que venimos usando siempre. Cuando creo el reloj,
le digo cuántos pulsos por segundo voy a mandarle. Se lo digo una vez cuando creo y ya está. ¿Sí? Para las pruebas no me voy a poner con una cosa tan complicada como 1000, porque después voy a tener que generarlos a mano los pulsos del reloj. Entonces mejor nos quedamos un valor chiquito, 3, 5, 7. ¿Sí? Entonces, con esto creo un objeto reloj que cuando yo le mande 5 ticks, él va a avanzar en 1 segundo. ¿Sí? Guardo el puntero en algo del tipo clockT y después voy a definir una función para consultar la hora. Y la función, como trabajamos con BCD compactado y los BCD son vectores, no me queda más remedio que pasarle un puntero a un vector para que él me llene la hora. Entonces voy a aprovechar que le tengo que pasar la hora por un puntero y me va a devolver un booleano para decirme si esa hora es válida o inválida. Entonces, ¿qué estoy definiendo? Estoy definiendo dos funciones. ClockCreate, que recibe un parámetro que es la frecuencia del reloj que yo voy a usar, en cuánto tiene que dividir, y después ClockGetTime, que recibe el puntero al reloj, que recibimos todo lo vamos a hacer con el puntero al reloj, recibe un puntero a un vector para que me escriba la hora en BCD y recibe el tamaño del puntero, que debería ser siempre 6, porque dijimos que usamos hora, minuto y segundo, pero yo voy a dejar que te me pasen el tamaño. Si me mandan menos de 6 voy a copiar los que entren y si me mandan más de 6 voy a dejar el resto en blanco. ¿Sí? Y voy a poner en los dos primeros la hora, en los dos siguientes los minutos. Cuestión de que si me mandan 4, bueno, paso hora y minuto y los segundos internamente los tengo, pero no te los doy porque no me diste espacio. ¿Se entiende la lógica de cómo se van a fundar esas dos funciones? ClockCreate la llamo una vez para que se inicialice todo y después, para saber la hora, llamo a getTime. Entonces, ¿qué me tendría que devolver esto? Bueno, para poder llamar a ClockTime necesito un vector de 6 posiciones de tipo Wnt8. Y ese vector debería volver con 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, esta es una constante para decirle que la hora tendría que ser 0, 0, 0, 0. Y acá hago el assert de la hora que consulté con la hora que espero y le digo el tamaño, t es assert t igual int8 array, compara un array. ¿Sí? Y es probable que a ustedes les dé error, ya lo vamos a ver. Acá obtengo la hora, hago un assert para que el resultado de esta función sea false porque la hora es inválida. ¿Sí? Y acá me fijo que esperado sea, o sea, que la hora coincida con la esperada. ¿Copian el test? ¿Estamos definiendo como hora inválida 000000? No, estamos definiendo como hora inválida el false de esta función. O sea, cuando vos pedís la hora, ella te devuelve la hora y si es válida o inválida, al mismo tiempo. Podríamos haber puesto una función isValid y solo te devuelve true o false. O sea, esa función me dice si es válida o no. Y la hora. Me dice la hora. Tiene que ser 000000. No, tiene que arrancar en 00000. No definimos todavía si la hora inválida se va a mover o no. De hecho, no están los requisitos. O sea, si el reloj está en hora inválida, ¿avanza o se queda colgado de por vida en 00000? No está definido. Si no está definido, no puedo hacer una prueba. ¿Cómo funcionaba mi ClockGetTime? O sea, el reloj. ClockGetTime es una función que recibe un vector donde te va a poner la hora y te devuelve la hora en el vector más una bandera diciéndote si es válida o inválida. Eso devuelve como, o sea, es una función bool. O sea, lo devuelve. Exactamente, es bool. Y el reloj nosotros le mandamos el reloj que estamos consultando.
El 6 es el tamaño del vector. Ah, me dice. A ver, yo no lo voy a... Escribo el prototipo de las funciones, lo que pasa es que todavía no debería de escribirlos, pero el prototipo de las funciones serían estos. Esto sería typedef, esto es lo que tendría que poner en el H. Lo que pasa es que todavía no tengo que escribir el H. Esto sería el prototipo y las estructuras para estas funciones que yo ya estoy usando sin haberles escrito el prototipo. ¿Sí? Para que entiendan bien cómo funciona cada función. Esta devuelve por acá si es válido o inválido y por acá la hora. Si yo solo quisiera consultar hora, podría decir, bueno, pasame null, 0 y solo te digo si es válido o inválido. Y si te interesa solo la hora, sin importar si es válida, descarta el bool y ya está. ¿Sí? Entonces, en una función hice las dos cosas. Si prefieren, ustedes son libres de decir, no, yo voy a poner dos funciones. Una isValid y una getHora. Lo que pasa es que yo voy a seguir avanzando en el ejemplo y tengo que ser consistente. Si empiezo a improvisar, vamos a demorarnos 3 veces más. ¿Hasta aquí estamos? ¿Todos tienen el test escrito? Espero. Sí. Dijiste de que nosotros podemos utilizar la función sin usar el bool. O sea, nosotros en una línea de código escribimos solo la función y no igualamos nada. ¿Qué pasa con el bool? Se descarta. Se descarta, o sea, Sí. Con un warning. con un guard. Para evitar el warning se hace un cast avoid. Si vos querés hacer esto y como esto devuelve un valor y vos no lo querés tomar al valor y tampoco querés que te dé un warning diciéndote, che, la función devuelve un valor y vos lo estás perdiendo, se hace esto. Se hace un cast diciéndole que la función es void en definitiva. O sea, al valor que viene lo convertís en nada y con eso ya no se queja. Esa es la forma correcta de descartar el resultado de una función si no quieren tener un warning. Si esa es la forma de decirle, yo sé lo que estoy haciendo. Tranquilo. Exactamente. ¿Están? Esas no van. Eso era una explicación. No. Solo va el test. Test, guión bajo lo que quieran. Acá le puse startup, acá le puse hora inválida. El vector, la hora, el create, el getTime y el array. Con eso, en el archivo test, claro, en el que decía test assert file, bueno, sacás el assert file y pones ahí el código. ¿Sí? Y si yo lo hago acá, lo voy a hacer en la otra, o sea, voy a hacer lo mismo que están haciendo ustedes. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Y voy a abrir un terminal acá.
esto tiene que dar varios errores. ¿Sí? Me tiene que decir que no conoce el identificador clockT. Me tiene que decir que no conoce la función clockTime. Y me dice que estoy usando algo que no está definido. ¿Sí? Y debería darme más errores, pero se cansó con esos. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que acá teníamos que trabajar a desgano. ¿Sí? ¿Tenemos un test que falla? Sí, tenemos un test que falla, porque este test no compila. Y habíamos dicho que si no compila, falla. Tenemos que escribir el código mínimo indispensable para resolver nuestro problema actual. Nuestro problema actual es este. ¿Cómo resolvemos ese problema? Hay que definir clockT. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En qué archivo? Porque acá lo único que hay, este es reloj. Hay que crear el archivo reloj H y hacer el typedef. ¿Sí? Entonces, nuevo archivo, reloj.h, typedef, struct, reloj s, asterisco, reloj t, punto y coma, y nada más. Sí. El test que teníamos en la última clase de De- reloj arranca, hora inválida. ¿Lo borro o qué hago con eso? Eso adentro decía test file. Sí. Borrar el test file y copiar las 6 líneas. Fíjate, yo tenía acá el test file. Si le querés cambiar el nombre, cambiáselo. Si no se lo querés cambiar, déjalo. ¿Sí? Ese era para ver que Seedling encontraba el test y lo ejecutaba. Lo vamos a reemplazar por esta primera prueba. Una vez que hicimos la prueba, corremos Seedling y me tiene que decir que clockT no lo conoce y que la función no la conoce y que la otra función no la conoce y demás. A mí dice unit test file y nada más, no me dice nada. Entonces, algo estás haciendo mal. Espera, más fácil. Es más fácil que andar moviendo la máquina. No guardaste. Maldita sea. Estoy muy acostumbrado a que... No guardaste igual. Mira el punto. Control. Ahora. Ahora sí. ¿Sí? Entonces ahora lo rompiste el test, que es la idea, y bueno, se queja de un montón de cosas empezando porque no conoce clockT, que es lo que esperamos. ¿Por qué te sale? Como que no hizo nada, digamos. ¿Por qué? ¿Pero antes sí te salía? No, No, entonces no te salió nunca. no. Porque estás adentro del soporte. ¿Ves que tenés la barra? Arrastralo a test. Ahí, ahí. Mover. Ahora prueba de vuelta. Y fíjate que lo primero que diga sea... Bien. ¿Alguien más que no le funcione, o sea, que no le esté dando ese error, sino otra cosa? ¿Están todos ahí? Bien. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Creo el archivo reloj.h, hago el typedef y lo incluyo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y nada más. Con eso, este error debería desaparecer. No desapareció, o sea que algo hice mal.
Sí, está. En el test reloj puse nada más que el typedef es true. Pero tenemos un problema. Se llamaba clock, no reloj. Segundo intento. Perfecto. El error de tipo desapareció. Ahora voy por el error de la función. ¿Sí? La dinámica es esta. Escribo, corro, escribo, corro, escribo, corro. Y tiene que desaparecer el error que tenía. ¿Sí? ¿Cómo sigo? Defino la función, que ya la teníamos acá. Esto. Defino la función clockCreate. ¿Sí? ¿No les conviene, Martín, no les conviene venirse ahí? Porque tienen la madera justo en la altura de los ojos. O sea, son 2 anteojos de sol. Puede ser. Pasala para acá las zapatillas, si no. O bajala al piso, tontal. Bien. Con esto debería de resolver la declaración de función implícita. Ya no está implícita, está declarada. Volvamos a correr. Ahora tengo la declaración de la función implícita clockGetTime. Declaremos clockGetTime. Acá pongamos así. Volvamos a ejecutar. Me dice que no conoce bool. Exactamente, include stdbool. Volvamos a ejecutar. Compila, pero no linkea. O sea, compiló el test, pero el test llama a 2 funciones que no están definidas. Entonces el linker me dice, buenísimo, pero las funciones no están en ningún lado. ¿Cómo resuelvo eso? No está reconociendo el reloj.hn. Ajá, a ver. Porque lo pusiste en la carpeta inc. Si lo querés poner en la carpeta inc, no hay problema. Yo lo puse en la carpeta src. Si querés ponerlo en la carpeta inc, tenés que cambiar esto. Acá, en el archivo project.yml, acá tenés que poner, creo que es define, ya te digo bien la sintaxis. No, include. Tenés que agregar estas 2 líneas. Include y el nombre de la carpeta donde van a estar los cabeceras. Y con eso, las cabeceras las va a buscar. Te dejo de vuelta ahí. Inc. Tenés que respetar los espacios, ¿no? O sea, es 2 espacios, 2 puntos include 2 puntos, y después 4 espacios, un signo menos, un espacio, inc barra asterisco asterisco. Eso le dice a Seedling dónde vas a poner las cabeceras, si no están juntos con el código fuente. ¿El resto? No hay makefile acá. Seedling no usa el makefile, lo construye, o sea, él se encarga de compilar, Seedling toma el rol de make, no de makefile, de make, de la herramienta de compilación, y lo único que usa es ese archivito de proyecto donde están las carpetas y nada más. Y él descubre automáticamente las dependencias por concordancia de nombre.
Si vos hiciste include de Unity, si vos hiciste el include de Unity H, entonces debes tener que compilar Unity C. Si hiciste el include de reloj H, entonces debes tener que compilar reloj C. ¿Sí? Y si no tenés un problema muy serio, no vas a poder usar Seedling. No. A ustedes lo que les tiene que salir es esto. Te he fallido, error al linkear. Si ya declararon las 3 funciones, tiene que darle error al linkear. Al settings. Al archivo reloj H, aquí. El archivo reloj H tiene, este lo cierro. El stdint todavía no me lo pidió. A mí me da error de un 8 y un bajo. A mí me salta acá, pero no en la compilación. A mí sí, lo primero que pasa en la compilación es... Bueno, si te salta el error, ponelo. Me va a saltar más tarde, ¿no? O sea, no me saltó todavía, pero va a saltar. A mí no me salta. Sí, no sé por qué no saltó. Ah. Sí, no saltó. El de Win no saltó, saltó el de Bol. Nada más. Bien. A mí no me salta el de Google, pero tampoco me sale la referencia que tiene que salir. ¿Qué te sale? Me sale que falló. Sí, pero no, más arriba es lo que te importa. Lo que te importa es el ahí. ¿Listo? Sí, error en el LD. Sí, ahí está. Hora sin definir. No sé por qué te escribo en castellano vos, pero sí. Sí, la función. Función inválida y archivo referencia sin definir. Que es lo mismo, nada más que a vos te lo está diciendo en castellano el linker. A mí me sale un error en clock T. Bueno, eso porque todavía te falta esto. O porque no te está encontrando el archivo hora H. O porque no lo incluiste en el test reloj. Fíjate si lo escribiste igual que cuando definiste, porque primero habíamos escrito por reloj, más por texto. O sea, para resolver el error de clock T, tenés que hacer el include de reloj H. El reloj H tiene que estar en un lugar donde lo encuentre, src, a menos que hayas cambiado la configuración, y tenés que hacer el typedef dentro del reloj. Y fíjate que hayas guardado todo. Me sigue apareciendo el error en clock T. A ver, espera. No, tenés un conflicto. Conflicto type, sí. No, eso es porque ya lo tenés definido. ¿Y dónde lo tenés definido? Ajá. Cáspitas. Fíjate que acá dice unit, no int. Por eso te da error de identificador no válido. Mi dislexia, ok. Tenés un problema con el tipo, con el sistema de reloj. ¿Pero por qué estás usando? Porque usaste el stdlib. ¿Quién te mandó a incluir el stdlib? Estaba tratando de sacar el error del Windows. stdint. ¿Y del clock por qué salí? Porque la stdlib te da acceso al sistema de reloj de Unix que tiene un clock T definido que no es la tuya. Por eso te da error de tipo. Nosotros no vamos a usar la stdlib. En general en embebidos no se usa la stdlib. ¿Sí? Fíjense que si hacemos las cosas como venimos diciendo, no puede quedar ni un include que no deba. Porque lo vamos poniendo de a uno y o resolvemos el problema o creamos un problema nuevo y sabemos que eso que hicimos no era. ¿Sí? Están todos con el error del linker. Seguimos.
Bueno, ¿cómo resuelvo el error del linker? Puede ser que había que indicarle más o menos lo que hace la función. O sea, podemos no definir la función, pero podemos indicarle qué hacer. ¿Cómo? Era el box, no me acuerdo. No, porque esa función es de la que yo quiero escribir. La definimos. Nuevo archivo, reloj.c, y tenemos que definir la función. Los mock los usamos exactamente cuando dependo de una función que no voy a usar. Acá yo estoy construyendo mi función y mis funciones no dependen de nadie por la forma en la que las diseñé. Como yo le voy a decir cuando hay un tic de reloj, entonces no depende del sistema de reloj. ¿Se entiende? Entonces, creo reloj C y defino la función create y defino la otra función. Mi problema actual es que las funciones no existen. Ahora las funciones existen. ¿Sí? Y podría hacer varias pruebas, pero vamos primero a hacer también el include de reloj.h, porque claramente sabemos que me hace falta. ¿Sí? Vuelvo a compilar. ¿Qué me dice? Ahora me dice que no conoce el tipo de datos uint8. Recién ahora me lo dice. Y entonces hago el include de stdint. Repaso. Tengo las dos funciones vacías en clock H, en clock C. Y en el H agregué stdint. Vuelvo a ejecutar. Me dice que tengo dos funciones que devuelven valor y no devuelven nada. A mí también. Sí, porque es un warning. Pero dijimos que se compilaba sin warning, ¿verdad? No nos muestra el warning. Sí, mira. A mí no. Subí. No me muestra. ¿Lo parece? Muéstrame la función reloj C. C, reloj.c. Esta. Ah. Tiene distintos parámetros por default del compilador. Bueno, en realidad, a ver, podemos dejar esto así también. O sea, para lo que queremos hacer en realidad no cambia mucho si retorna algo o no. ¿Sí? Por fin llegamos a tener un test que falla. Me dice que el elemento 0, en la línea 18, a usted le debe decir lo mismo. Salvo que no va a decir 36, va a decir cualquier cosa acá. ¿A ustedes les pasa? Bueno, entonces tenemos un problema. Si a ustedes les pasa el test, ¿sí? Quiere decir que tienen un test que pasa con código que no hace nada. Es un test que está mal hecho. Entonces, hay que cambiar el test para que no pase. ¿Por qué te pasa el test? No, no puede pasar. Sí, pasa. ¿Quiero ver? Sí, venga a ver. Bueno, pará. Veamos el tuyo que debe ser primero y después vamos a ver por qué pasa. Como que después meter ese pedazo de corchete y no entiendo por qué. Porque es una función. Es clock create paréntesis 5. No corchete. Ah, bien. Sí, ya sé por qué pasa. Porque estamos haciendo un test assert false. O sea, ¿por qué pasa? Porque está devolviendo todo en cero. ¿Sí? La memoria de carambola está en cero. La hora arrancó en cero sin que yo la ponga en cero,
en mi inicialización de mi sistema operativo, la memoria no se blanqueó, en la inicialización del sistema operativo de ustedes sí se blanqueó. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? Retornar una hora distinta a 0 para ver si... No. El problema es que el puntero hora se arrancó en 0. Entonces, la función clockTime no hace nada, pero devuelve 0. Pero cuando lo necesitamos, o sea, si queremos verificar eso, debemos dar un valor ahora. Exactamente, deberíamos de inicializar. Yo creo que esto sí lo acepta. Deberíamos llenarlo con algo distinto de 0. ¿Sí? Para estar seguro de que no importa qué había en el vector, me devuelve el valor 0. ¿Sí? A mí me va a seguir fallando, bueno, me sigue fallando en la misma línea, me dice que, y ahora a ustedes debería empezar a fallarle. Tengo que modificar Para asegurarse de que falle antes de que cambien código. O sea, si nosotros tenemos dos funciones que no hacen nada y el test pasa, ese test no es un test, es un chiste. Y es lo que no tenemos que tener. Una de las cosas que busca la metodología es tener un test que falla y recién cuando yo escribo código deja de fallar. ¿Sí? Por eso primero buscamos que el test falle. No solo que no compile, sino que falle. Si yo escribo un test y pasa de una, ese test no anda. Algo tiene mal. Primero tengo que lograr que el test falle. ¿Sí? Si no, no estoy probando nada. Y yo me quedé confiado de que probaba y no probaba. ¿Sí? Bien. Ahora sí tenemos un test que falla todo. ¿Qué tenemos que hacer para que... ¿No? Porque no hiciste esto. Inicializar el vector de hora en algo. El 18 me lo está pasando, pero con ese no puedo hacer nada. Porque 0 es false. Y no tengo forma de evitar que la función no devuelva 0. No importa. No importa, porque en realidad si en algún momento yo devuelvo algo que no sea 1 acá, vamos a tener un problema. Así que no me calienta demasiado. Fíjense que Luis me dice, ojo que esta línea todavía está pasando. Está pasando porque el error lo tengo en la línea 19. La línea 18 pasa. ¿Por qué aparece que hay un solo test? Porque hay un solo test con dos assert. Este assert está verificando el valor bool, que no lo estoy devolviendo y sin embargo me da OK. Pero con eso no puedo hacer nada porque a menos que ponga un return true acá para ver que realmente falla, no hay forma de decirle que no devuelva 0 a la función, ¿se entiende? Entonces la única forma de ver que eso falle sería acá poner primero return true. Y si ahora falla en la 18, me quedo tranquilo, ¿sí? Y bueno, después cuando pongamos acá el false, veremos. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, correctamente esa función tendría que hacer que siempre que haya un error en lo que yo esté haciendo, diga true. No, esa función tendría que devolver true si nunca lo puse en hora, perdón, false si nunca lo puse en hora y true si ya lo puse en hora. Por ahora con que me devuelva true para saber que el TAN está viendo bien, es suficiente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué nos queda? Nos queda el error de este.
¿Cómo resolvemos el error ese? Con el menor código posible. Ponemos a 0 lo que viene en el puntero. ¿Sí? Probablemente se queje de memset. Me dice que agregue la librería string h. Y ahora me dice que esperaba un false si tengo un true. Eso está acá. Y entonces, con esta implementación de función, la prueba pasa. Y si no estuviesen tan perdidos con el código, alguno me diría, pero esta implementación de función es una chanchada. O sea, eso que escribimos no sirve para que pase el código. O sea, ¿a dónde vamos? Pero ahora hay que hacer una nueva prueba para que ya no pase esta implementación, sino para que funcione más. La idea es, yo voy a ir haciendo pruebas, voy a ir cambiando este código, pero siempre voy a tener que seguir devolviendo 0, 0 y false cuando lo llamo por primera vez. Entonces, el código que yo vaya a poner acá tiene que ser compatible con esto, digamos. O sea, esta es como mi primera especificación. Lo que gané en esta iteración no es código de producción, ese código de producción no sirve, pero sí una prueba. Una prueba que prueba algo, por eso era importante que primero falle y después pase. Las primeras pruebas no me dan mucho código de producción útil, solo me dan garantías de comportamiento. Y a medida que voy agregando pruebas, sí voy obteniendo código de producción más real. ¿Sí? Entonces, sigamos con la prueba que sigue. Déjenme que chusmee mi machete. Bien. Vamos con la segunda prueba, que debe estar por acá. Ahora, hagamos la contraparte de lo que acabamos de hacer. Recién dijimos, cuando el reloj arranca, está en 0, 0 y la hora es inválida. Cuando yo lo pongo en hora, bueno, la hora tiene que dejar de ser inválida y la hora que me devuelve tiene que ser la hora que acabo de setear. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién me dicta? Con este hacer false en el valor de retorno de la función. ¿Sí? Void, test, ajustar, hora. Creo que es suficiente, ¿se entiende? Todo. Cada prueba es independiente. Entonces el clock, Y yo diría, yo empezaría copiando esto.
Es buena idea. Bien, ¿qué cambio? Ahora, en el deshacer, vos podés hacer El esperado en función de lo que se tenga. Ajá, ¿y qué voy a setear? Las 12 y 34. Bueno, 56. 12 y 34. ¿Con segundos? Ajá. Entonces, mi hora esperada es 12:34:00. Bueno, pero no te olvides que en realidad ya sabemos que la otra por lo menos lo pone en 0, ¿no? Ah, claro, nosotros lo podemos dejar vacío porque ya lo Exactamente, ya en este podríamos no preocuparnos de eso. Podríamos dejarlo ahí. Si quieren dejarlo en FF, lo dejan en FF, pero ya no hace falta. Porque ahora esperamos 12:34 y el 12:34 no va a venir por azar, porque además sabemos que la otra lo pone en 0. O sea, según la secuencia me tiene que devolver 0 o 12:34. Ya por azar no me puede devolver las dos cosas juntas. ¿Sí? Bien. Hacemos el clock create y antes del get time, ¿qué tengo que hacer? Setear la otra. Una función de setear. Ajá, bueno, ¿cómo se va a llamar? Clock set time. Clock set time. En esto es buenísimo ser originales. Con ironía. No originales. Si era get time, la otra se llama set time. Y si no, usen el esquema que quieran, pero sean regulares. ¿Y qué le vamos a pasar a set time? La hora y los minutos. Al puntero. Regulares. Si recibamos con un puntero, pasemos con un puntero. ¿Sí? Reloj. 6 o 4, con segundo o sin segundo. Yo lo haría así, dado que cuando esté funcionando el reloj lo va a setear la hora y los minutos. Bueno, sin segundo. Pero fíjense un detalle. Yo le paso 1, 2, 3, 4 y espero que vuelva 1, 2, 3, 4, 0, 0. No hay problema, está bien, porque como yo lo acabo de arrancar, no avanzaron los segundos porque no llamé al avance de segundos todavía. Y debería, cuando yo llamé, o sea, acá se debería haber ido todo a 0. Y si yo ahora seteo 12:34, esperaría que los segundos no cambien, o sean 0, 0, y en cualquiera de los dos casos sería 0, 0. ¿Sí? Pero es importante asegurarse de que realmente estamos pidiendo algo que es coherente. Es coherente. Clock set time debería devolver algo. El tamaño del vector. Solo vamos a pasar estos 4 cuando los seteamos y vamos a recibir los 6 cuando comparemos. ¿Sí? ¿Por qué no podría hacerlo? Porque pasa una hora inválida. Perfecto. O sea, yo no tengo problema en hacer la bool, pero tiene que haber una razón lógica para hacerla. ¿Sí? Entonces, si vos vas a validar el formato de la hora y vas a ver que realmente la hora que estás pasando es válida y la vas a rechazar, debería ser bool. Pero eso implica automáticamente que tenés que hacer 3 o 4 pruebas más. ¿Por qué? Porque si le dijiste que va a ser bool, porque la hora es inválida, te acabas de ganar acá una prueba. Si no, no tiene sentido que sea bool. Pero fíjate, ¿cuál es el punto importante de esta forma de trabajo? Si no la haces bool y vos le llevas esto a tu jefe o a tu cliente y te dice, pero no te fijaste si la hora está bien o mal. Acabas de caer en el mismo test que hiciste ahora, pero lo vas a hacer después. O sea, la forma de trabajo hace que te dé lo mismo que lo agregues ahora de entrada o que lo agregues después cuando te haga falta. ¿Se entiende a lo que voy? Pero yo le puedo decir a mi jefe en ese caso no, porque no se pone por teclado, sino que cuando yo esté seteando
Perfecto. A lo que voy es, esta metodología de desarrollo lo que propone es que vos estás construyendo prototipos de aquí hasta el día que elimines la librería porque no se lo usa más. O sea, lo que vas teniendo es cada vez un prototipo más cercano a la realidad y te da una forma lo más sustentable posible de meter mano y modificarla sabiendo que no rompes nada. O sea, lo que estamos buscando es perder el miedo de decir, no, déjala así, porque sí, habría que haber verificado, pero no sé qué voy a romper, así que mejor no la toco. Lo hagamos en otro lado. Estaría bueno hacerlo acá, pero lo hagamos en otro lado porque esto ya anda y no lo quiero tocar. Eso es lo que se supone que estamos tratando de eliminar con esta filosofía. Entonces, yo cada prueba que hago estoy metiendo mano, cada prueba que hago estoy viendo que lo que andaba sigue andando. Entonces, si tengo que agregar una funcionalidad nueva al inicio o un año después, es lo mismo. Porque todas las pruebas que estaban se siguen validando y todo sí debería seguir andando tal cual como sigue andando. ¿Sí? Eso es lo que está proponiendo como forma de desarrollo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. ¿Tiene bull? ¿No tiene bull? Que tenga Google. Porque si, como dice Martín, lo vamos a ingresar por... Están viendo que tienen que hacer un práctico con esto y dicen cuanto menos pruebas mejor. Pero tiene que usar Martín, entonces si lo vamos a ingresar. Por subir o bajar. Claro, dado que lo No tenía bull en mi versión original. Dado que con los botoncitos se puede hacer que rebalse directamente, entonces no hace falta de verificar si ingresa un inválido o no. En realidad, no. Porque vos estás haciendo, o deberías de pensar en hacer tu objeto reloj lo más robusto posible, en el sentido de que si se lo das a un estudiante que no validó un corno y que te pone las 12:73, no se vaya al carajo todo el mecanismo de actualización de hora. Entonces vos deberías de protegerte. ¿Sí? Ya sea no aceptándola y no diciendo nada, o no aceptándola y devolviendo el error. Pero que en algún momento deberías de probar cosas inválidas, deberías de probarla. Lo que pasa es que esta lista normalmente eso va acá abajo. O sea, una vez que terminamos empezamos a ver cómo hacemos para evitar que se manden una macana y me rompan algo primero, o sea, eléctricamente rompen algo, o después que tengan unos comportamientos que sean totalmente impredecibles. Y si o sea, si en el mecanismo de actualización de hora que vamos a hacer nosotros metemos un 78, eso va a reventar que da gusto. Entonces, no debería de estar. Si hace la función que directamente se satura y toma 59, si se rebalsa o la... Siempre está la opción también, yo después si quieren les muestro un código, siempre está la opción de dejar este comentado y no implementarlo. O sea, ya dejé previsto el bool y está ahí incluso el comentado en test pendiente, hay que verificar los casos inválidos. ¿Sí? Como quieran. Si la función devuelve algo, acá deberíamos tener un test assert. Y deberíamos de probar los dos casos. O sea, deberíamos probar que a veces devuelva true y que a veces devuelva false. Si no, no estamos haciendo nada. ¿Sí? ¿True? ¿Sí o no? ¿Devuelve o no devuelve? Sí devuelve, tiene que devolver, listo. Entonces esto tiene que ser test assert true, porque acá esperamos que la hora se pueda configurar correctamente. La hora que le estamos pasando es válida. ¿Sí? Y ahora esperamos que cuando nos devuelva la hora, nos diga que la hora es válida. Por lo tanto, este test también es true. Y esperamos que sea igual a la hora esperada. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos de vuelta con la misma historia. Seedling, error, función inválida, función implícita. Eso se arregla, bool. ¿Así? A ver si están despiertos. ¿No? ¿Qué falta? ¿Qué falta a la 1? ¿A las 2?
¿Qué falta? La función en el C. No, porque esperado de un puntero y usted te va a dar un puntero. ¿No? Esperado es un puntero. Lee. Lee. ¿Qué dice el error? Warning. Passing const uint 8t 6, tu parámetro uint 8t, acá, unsigned, o sea, equivalente a discard qualifiers. ¿Qué qualifiers descarta? ¿Qué calificador descarta? ¿Eh? ¿Qué calificador descarta? ¿Qué dice el primero y qué dice el segundo que no dice el primero? Nosotros tenemos que modificar este vector. No, porque es el esperado. O sea, básicamente. En setTime no tengo que modificar el vector, esa es la hora. Yo la uso para ponerla y ya está. Yo no tengo que tocar el contenido de esa. ¿Sí? Acá sí tengo que tocar el contenido de esa. Ahí tengo que escribir la hora. Acá no le puedo poner const, pero acá sí puedo. Porque no voy a tocar el contenido de este puntero. Este puntero para mí es constante. Fíjense cómo declaré yo la esperada. Si no, tendría que declarar una variable, inicializarla por código y recién pasarle esa variable al setTime. ¿Se acuerdan lo que le había dicho en los punteros? Bueno, eso es el caso. ¿Sí? También pueden dejar el warning y ir acumulando warning, pero ya habíamos dicho que eso tampoco se puede. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Este warning? A ver, claramente ustedes tienen parámetros por default en su compilador distintos al mío. Es decir, yo estoy compilando con un nivel de warning más alto, a pesar de que no lo seteé, que ustedes. Eso se setea. Eso se setea en el proceso de compilación. Como acá hay que compilar seedling, hay que decirle a seedling que cambie los parámetros del compilador. Y eso se hace en el project. Y se hace... Esperen que me acuerde. Se hace en una parte que no está puesta acá. Esperen que lo buscamos. Seedling. Esto es la documentación de Seedling. Acá está todos los seteos del Project YML. Hay una opción que en este momento está vacía, pero que existe, que la pueden setear, que es Tools. Chan, chan, chan. Ya voy. Espera que estoy buscando cómo cambiamos el compilador. Está acá, pero ya vamos a llegar. Aquí. Miren, se pueden agregar una entrada que dice flags, ¿sí? Y con esos flags pueden definir el compilador, las banderas que quieren usar para compilar. Lo que hay que hacer es activar el -w all y
también, eventualmente, el menos pedantic. Entonces, si copiamos esto, esperen que lo pruebo y ya lo hacemos. Pero acá en el Project YML tendría que hacer esto, si no me equivoco. Release nosotros no estamos compilando. No sé si me va a aceptar para todos. Vamos a ver si esto anda. Creo que lo que tenemos que poner es eso. No. Si nosotros copiáramos el project, como tenés ahí, No, porque es el compilador de base. El problema es los parámetros de compilación de Mac. Ahí está. Ahí está ejecutándolo y fíjense que tiró más warning. Fíjense que tiró que le falta la línea al final. O sea, bien. WALL es que tiene todos los warnings. Y pedantic es que sea pedante. O sea, que marque todo lo que no le gusta, todo. ¿Sí? Agreguen esto en el Project YML y debería de empezar a aparecerles a ustedes también todos los mismos warnings que a mí. Porque el compilador solamente está en un valor por defecto distinto. O sea, compilan igual, pero yo tengo puestos por defecto, no sé de dónde, parámetros distintos a los que tienen ustedes por defecto. Por eso ustedes no se los marcan. ¿Sí? Agreguen eso, en principio, en cualquier lado. O sea, a ver, si ustedes se fijan, cada uno de estos que están con indentación 0 son bloques. ¿Sí? Esto se entiende así. Test es una propiedad de path. Está adentro de path. Ustedes pueden agregar un bloque en cualquier lugar. Tienen que agregar flags, test, compile, asterisco y dos guiones. Un guión con espacio y el guión del parámetro que es menos WALL. Eso es lo que hay que agregar. ¿Cómo? La W es mayúscula, el all es minúscula. Tengo un problema posible y no, A ver. no inicializo. O sea, Estás en la carpeta equivocada. No, no estás en la carpeta equivocada. Sí, estás en la carpeta equivocada, mira. Pensé como que lo he creado. y Sí, se pero vuelve a estás crear. de vuelta adentro. SDTP. O sea, mira, Project YML está dentro del TP62, dentro del TP62. Sí. Vos tenés que ejecutarlo donde está el archivo este. Entonces hace un CD acá, CD, TP. Y ahí sí. Ahí está ejecutando. ¿Podés servir café? No, dejo grabando porque van a seguir preguntando. ¿Te están saliendo los warnings? Bien. No entiendo. Clock set time sin definir. ¿Y por qué? ¿Y por qué está sin definir? Mira, Eso es set. ¿dónde está clock set time? ¿No en el H? No, eso es declarar. Hay que hacer la función y quede igual. Vacío, vacío. Y con eso vas a resolver el problema de compilación. Y de ahí habrá que sentarse a ver cómo hacemos para que create, set time y get time funcionen razonablemente bien para pasar los dos tests. ¿Sí? Lo que tenés es un error de linkeo diciéndote que no existe. Que tampoco sé por qué a ustedes les dan los mensajes en castellano. Es la primera vez que veo el compilador dar los mensajes en castellano. Pero a él le da en castellano. A él le dice función sin definir.
Y a Luis también. Y a... Esta es la máquina que vos nos has dado. Sí, pero no sabía que el compilador les daba los mensajes en castellano. Me parece fantástico, pero es la primera vez que veo que el compilador te tiene los errores en castellano. Sí, en el Wording ahora empezó a decir eso, que falta una línea al final acá. Y ahora sí ya me queda nada más que el función sin definir. ¿No te está apareciendo el warning? Móstrame el project.yml. Sacale un espacio ahí, a ver qué hace. No, no, una va... Fíjate, va abajo de los 2 puntos. No, uno más. Ahí entonces, sí. Porque está compilado. Pone, en realidad hace así. Ya está compilado, no lo está compilando de vuelta. Si vos lo editas y lo grabás, lo va a volver a compilar. Como es un error de linker, ya no está compilándolo, lo está... Bien. Ahí sí te dio error de... No, pero sigue sin darte el error de compilar. Pasa que puse el mayúscula de más. Sí, claro, te dio un error de declaración implícita. ¿Sí? ¿Estás? No. El salto de línea que pides acá, que haga un espacio ahí. No, el salto de línea que te pide, mira. No. ¿Qué dice ahí? Exactamente. Llegaste al final de una función que tiene, devuelve un valor y no devolviste nada. Pero acá en este sí. Sí, pero en la de arriba no, en la create no. Era más arriba. De todas formas, acá podés hacer esto, mira. Y te lleva a donde está la línea. Bien, Si haces control en la línea, te lleva en el código a donde estás. Para que veas realmente, o sea, y no te equivoques. ¿Y cómo estamos? ¿Ya tenemos la clock set time? Sí, O sea, tenemos un test que falla ahora, simplemente. sí. Sería así, entonces ya me ganaron a mí. Perfecto, tengo 2 warnings. Igual. Sí, pero esos warnings los vamos a sacar ahora porque vamos a tener que devolver algo. Y me dice, bueno, que la función no... Bueno, tengo un test que falla, además de los 2 warnings. Fíjense que si yo ahora quiero empezar a hacer la misma travesura de recién decirle devuelvo true, devuelvo 1, 2, 3, 4, no va a llegar a ningún lado porque si yo acá le digo que devuelvo true y acá le digo que ahora es 1, 2, 3, 4, voy a romper el test que ya andaba. Entonces ya no me queda más remedio que hacer algo más o menos de verdad. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que tendría que hacer de verdad? Estoy grabando porque no suspendí la grabación porque iban a seguir preguntando, entonces seguí grabando. ¿Cómo? Bueno. Espérame un cachito. Ahora hay que escribir bastante. ¿Qué vamos a escribir?
que hacer las dos cosas juntas. Porque al valor lo tenemos que guardar acá y devolver acá. Así que, ¿qué hay que hacer? Más básico. Bueno, ¿cómo? Estoy discutiendo más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora sí no nos queda más remedio que crear la estructura del reloj, porque si yo voy a guardar, o sea, si yo recibo un valor acá, que tengo que devolverlo acá, necesito una variable global que esté compartida entre las dos y la única posibilidad es esta. Entonces, ahora sí voy a tener que declarar el struct. En el struct voy a tener que poner un vector de 6 lugares para poder guardarlo en setTime y devolverlo en getTime. Voy a tener que poner un flag para decir estoy en hora o no estoy en hora, ponerlo en false cuando arranca, pasarlo a true cuando me llama. O sea, este karmat, todas, ya no me quedan muchas más opciones. Entonces, empecemos por declarar el struct. ¿Qué ponemos dentro del struct? Hora. Ajá. ¿Hora? ¿Seguro? Bien. Pasando en limpio los dos murmullos que tengo acá que hablan despacio. Hay dos propuestas. Un vector de 6 que se llame hora, yo le pondría actual en lugar de hora, o hora actual, ¿sí? Pero alguien dijo, ¿por qué no hacemos los dos de la hora por un lado, los dos del minuto por el otro y los dos del segundo por el otro? A lo cual el otro contestó, pero si ya hicimos 6 en uno, ¿por qué ahora vamos a hacer dos distintos? ¿Habría forma de dejar contento a los dos? Al último que contestado me parece bien. O sea, yo sé que si estoy declarando uno seguido del otro, están secuencialmente Correcto. en memoria. Sí, señor. Técnicamente están los dos, pero Pero uno te gusta más. Yo pregunto, ¿hay forma de dejarlo contento a los dos? ¿No? Sí, definir el array, después le ponen define a la primera posición, a la segunda, tercera y cuarta para nombrarlo como uno o usarlo como vector. Parece que no le gustó. No, no le gusta. Pero Yo solo les digo que sí hay forma. ¿No sabemos lo que es unión? Y no. Voy a rever todos los videos de cuando les digo que es unión. No, yo no lo expliqué, lo di por supuesto. Eso sí lo vieron en programación 1. ¿No vieron unión en programación 1? No me hagan ir a buscar, ¿eh? No me hagan ir a buscar. dice que el primero es el primero. ¿Ya buscaron qué es una unión? Una farmacia. Hay una diferencia fundamental entre una unión y un struct. En la unión, los miembros comparten la memoria. Es decir, en el struct, hora son dos direcciones. Minutos son dos direcciones. Y segundos son dos direcciones. En el unión, no. Hora, minuto y segundo serían las mismas dos direcciones. Y me da la posibilidad de llamarlo como byte, o como vector, o como en este caso. Entonces,
esta unión ocupa 6 lugares. Puedo llamarle hora sub 6 o puedo llamarle actual punto hora, actual punto minuto o actual punto segundo. Defino 2 identificadores para la misma área de memoria. Defino 2 variables distintas, 2 formas de llamarlo para la misma dirección de memoria. Entonces después yo cuando defina un elemento de ese tipo, lo podría llamar como hora. Exactamente. Si yo pongo algo en hora sub 0, lo voy a encontrar en actual punto hora sub 0. Si pongo algo en hora sub 5, lo voy a encontrar en actual punto segundo sub 5. Claro. En- Hora es singular, minutos y segundos son plurales. Me genera problemita. Listo. Ya le ponemos un nombre. En este caso no tiene mucho sentido. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, al mismo valor verlo como un vector de 4 bytes o un uint de 32, sí es interesante. ¿Sí? Una pregunta entonces que yo no tenga definido, o sea, en este caso como hora, minuto y segundo, ¿podría decir horas, minutos y chao? ¿O me saldría un error? ¿Cómo? En este caso No, no hay problema, te queda espacio sin accesar. O sea, por el lado actual hay 2 direcciones a las que no puedes llegar. Unión ocupa el máximo de las 2. O sea, él dice, ¿qué pasa si por un lado defino 6 y por otro lado defino 4? Bueno, ocupa 6 y accedes a los primeros 6. ¿Sí? No, porque no tenés variable por el lado de actual. Exactamente. Yo acá me quedaría con hora actual. ¿Están de acuerdo? Creo que esas 2 cosas son las que necesitamos, ¿o no? En el struct. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vos tenías una duda. Sí, no me están dando el seedling. O sea, no sé qué pasa. Apóyate acá. O sea, estaba andando supuestamente, pero da error, shell command, no sé si está bien el test en el lugar. No entiendo, la verdad. Lo que pasa es que no hiciste lo que yo te dije. Cada paso que haces, tenés que ejecutarlo. Sí. O sea, lo venía haciendo. Te falta el include de Unity. No le des bola a las marcas rojas de Visual Studio, porque Visual Studio no sabe dónde están las cosas. Claro. A mí me Bien. dice que sin definir, no sé por qué. Test hacer false. Porque es con mayúscula. Ah, bien. Porque es con mayúscula. Gracias. No, deja la unión, después seguimos con la unión. ¿Cómo seguimos? ¿O ya lo escribieron todo? ¿Ya terminaron? Entonces escribo yo. Sí. En el reloj H. ¿Cómo? En el reloj H, en el archivo reloj H, ¿cómo quedó el struct? No te escucho. En el reloj H, ¿cómo quedó el struct? En el reloj H no va el struct. ¿No va el struct en C? Claro.
Porque es privado, no te olvides que no queremos que nadie sepa cómo es ni qué se hace. Bueno, a mí me mintieron que ya habían terminado. Por acá dijeron, no, nosotros ya lo hicimos. No, después dije que era mentira. Tarde. A ver, defino el struct, hora y el bool para saber si está válido o no. Defino una estructura, ¿sí? Porque como no voy a usar más que un reloj, no me voy a calentar por hacer ni el malloc, ni el array, ni el allocate, o sea, una sola. No vamos a usar más que uno. Si algún día me hace falta, podré crear más de uno. Entonces declaro una sola estructura. Como hago vector de la estructura, ya es un puntero self. Inicializo, o sea, pongo todo esto en 0, en el create, y retorno el puntero. Eso en el create. En el setTime copio del puntero que me pasan al puntero del reloj la cantidad de datos que me pasan. ¿Sí? memcpy copia desde acá, o sea, destino, origen, cantidad. En esta prueba no estamos analizando también de que la hora que pasa sea válida. No. Esta prueba era con hora válida. Si vos querés probar horas inválidas, tenés que hacer, sí, varias. Porque por lo menos tendrías que probar minutos inválidos y horas inválidas. O minutos inválidos, decenas de minutos inválidos, unidades de hora inválida y decenas de hora inválida. Como mínimo. ¿Sí? Y pongo en true la variable para decir ya está configurada la hora. Y devuelvo siempre true. Si yo acá devuelvo siempre true, quiere decir que me está faltando una prueba para que después en algún momento eso ya no sea siempre true. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la idea? En este momento solo voy y anoto, hay que hacer una prueba con hora inválida. No me pongo ahora ni a escribir el código ni a pensar la prueba, ¿eh? Solo la anoto en la lista de pendientes. Eso es todo. Y para devolver, para hacer el getTime, hago la copia al revés. ¿Sí? De la hora actual y devuelvo el valor de la bandera. Si no me equivoco, ahora deberían de pasar las dos pruebas. ¿Qué retorno en cuál? O sea, en getTime retorno el valor del flag interno.
Está grabado igual, ¿no? Ah, listo. No, me avisan y me quedo quieto. La idea es que ustedes me digan cuándo sigo, o sea... Pensalo vos al error, no mirés el código. No, porque ahí está el chiste. ¿Qué te dice? No entiendo por qué Clock Create los relojes de rock. Estoy viendo eso ahora. Error expected igual. Tenés una palabra de masa, a ver, me parece. Unknown name clock T. Me encantaría saber dónde empezó Clock T. Clock T está en reloj H. Te falta el type def. ¿Por qué borraste el type def? Porque lo que está aquí. Porque me dice que espero igual a coma. ¿A dónde? En punto C me salta el error. En la 8.7. 8. Te falta el punto y coma. Ah, ¿Y anda o no anda? No anda. Sigo con el error. ¿Qué te pasa? No sé que, la verdad, ya me tiene frustrado. Me vuelve a decir que Rake aborted acá. A ver, apóyate acá, porque ahí no vas a terminar tirando la máquina. Trae un banco y sentate acá. Sí. Abre un terminal. Guarda eso, porque no está guardado. Razón por la cual ¿Quieres pasar los dos tests? tienen que pasar los dos test. Listo, ya estás para seguir. Ahí están los tests. No, ahora me ha abierto un... No, tenés que ejecutar en la carpeta de adentro. Volvé a entrar en CDTP6 o abrí en Visual Studio esa segunda carpeta y no la de fuera. Cualquiera de las dos cosas. CDTP Sí. Mayúscula. Tab. 6. Tab. Enter. Ahí Sidley. Bien. El error está arriba del todo. El error está ahí. Todo lo de abajo no importa. Sí. Error. Se espera un atributo ASM. Eso quiere decir, te falta un punto y coma. Justo antes de esto. ¿Dónde te falta el punto y coma? Es que eso es Al final del struct. El struct termina con punto y coma. ¿Sí? Sí. Y te falta el flag también, pero bueno, ya va a llegar. Estaba copiando ahí. ¿Sí? Sí, pero eso es lo empecé a copiar recién. Bueno. O sea, antes ya me salió el error. Dale de vuelta. Eso de que no encuentro. Esos son warnings de que esta función devuelve un bool pero no tiene return. Esta función devuelve un clock T pero no tiene return. Sí. Y además, Eso es lo que me está dando problema. No, test hacer. a ver. Test assert. El false no va. Es test assert equal wint8 array. Te sobra el false. Ese false no va. En ninguno de los... Ese sí, el de abajo no va. Este sí es. Porque este es test assert false. O sea, asegúrate de que esta sea false. Esta es asegúrate de que los array sean iguales. El false no va porque es equal wint8 array. Claro. Entonces el false no va.
no en esa, en la de abajo. Esteban, para usar el memset hay que hacer un include. Sí. String. Ah, ¿cómo es? String. String. String.h. Memset y memcpi, las dos. Fíjate, mira, ahí está. String.h. Y acá también. Guarda. Corre el test. Clock set time sin definir, correcto, no la tenés definida. Sí. Entonces, definí clock set time así como esta. Llave, que no haga nada, pero definila. Tenés create, get y te falta el set. Este es self. O sea, me dice de que... O sea, no sé. parece que tiene ¿Qué te dice ese problema self? Te falta el struct. Ponete de acuerdo, ¿se llama clock S o CLKS? Bueno, la buena noticia es que todas las respuestas, todas las preguntas están grabadas. No están grabadas las pantallas con los errores, pero están grabadas las respuestas. Y ahora, los return. Y como configuramos para que... Bien, acá tenés un problema. Dice, conflicting for clock set time. ¿Por qué? Sí, Porque vos debes haber puesto el const, como yo te dije, y no la tenés en el C. Agregale el const al C. O sea, copia exactamente la definición del H acá. Agrega el const ahí. Que los dos T, bueno, eso está perfecto. Si no escribiste el código del reloj, no está perfecto. O sea, si eso está... No, entonces no está perfecto. Si está eso, debería estar fallando. Bueno, pero te está diciendo por qué falla. Mirá, no estás copiando la hora en ninguno de los dos casos. Es decir, que probablemente tu problema sea la get time. Efectivamente, es destino primero. El destino es el que recibís. Ahí está. Ahí estás. Al fin. No, no estás. Sí, o sea, no ha pasado. Está bien, tenés uno que pasa y uno que no pasa. Perfecto. Claro. Bueno, guarda ahí y empezá a que pase. Y ya vuelvo por el otro lado para evitar accidente. O sea, ¿Y qué te dice? esperaba 1 cero, y es 159. Eso quiere decir que no estás seteando bien la hora. acá Porque, toma la hora esta. y la escribe acá, Escribo acá. Sí. con size. Y acá Y acá toma para- la hora y la devuelve. Está bien. Entonces, fíjate si estás pasando bien los parámetros en el test. No es hora lo que le tiene que pasar. Es 1, 2, 3, 4, es esperada. Ah, O sea, vos lo pones en hora con esperada, la Claro. buscás en hora y te fijas que quedan iguales. o sea, le paso. Acá va esperado. Acá va esperado. En el set time va esperado. Ah, listo. Ahí Listo. está. Y todos ya ponen en hora el reloj. ¿Qué te pasa? Para eso está Unity.
Sí, ahí te dice. Aquí me dice, esta sería la segunda prueba. Correcto. Dice que te está pasando en ajustar hora, que espera 1 y tenés 0. Bien. Pero la primera pasa, o sea que el problema no lo tenés en get time, el problema lo tenés en set time. Esto está bien. Si esto está bien, probablemente lo que esté mal es el test. Y si no fuese, que es justo lo que le pasaba a él, La única diferencia Lo puedo es si hacer, yo lo puedo acá hacer ahí, ahora digamos. no tendría efecto. no, lo que estaba pasando es que estaba pasando esperando. Volvé a reloj C. O sea, está igual que el mío y No, no está igual. Te juro que no está igual. Si no andaría. Sí, la única diferencia es que aquí está inicializado la hora, digamos, en el test. ¿Cómo? Él tiene inicializado acá el FF. En los dos test. Acá. Eso no influye. Porque vos lo tenés que pisar. Sí o sí. ¿Puedo? A ver. Te- ¿sabes qué? Probé en vez de 4 poner 6. No, no es tan tiempo. Tiene que tener paciencia porque no hay El padre de acá el wifi. No lo encuentro. Sí, el internet por eso, claro. Pero tenés esto. Sí, no le confío mucho. Ah, es que estás editando. Sí, es remoto. Ah, bueno, por eso le Por eso cuesta, le decía pobrecito. Claro, ¿qué pretendés? Por eso le decía el internet. Hay que ir despacio. Eso no sé qué. Ahí capaz se puede tomar escape. Elemento 0 se esperaba 1 ¿Está bien? y fue 0. Sí, está bueno, por lo menos livianita. Te diría que el problema está acá, pero no lo veo. Sí, después lo voy viendo en el video paso a paso. Sí. Si no, hace un commit y mándamelo a ver si en la máquina lo encuentro el error. Pero no está fácil de encontrarlo. Pero no sé qué puede ser. A ver. De crear Segmentation fault, sí lo creó, sí lo ejecutó y se clavó mal. Eso normalmente porque estás usando un puntero mal. Entre set time y get time no es al revés, es el costo. ese es el set. No, está ¿Sí? bien. ¿Está claro? No. Ah, está bien ahí. Tenés un problema en los memset estás usando un puntero mal. Ah, bien. Y estás tratando de escribir en el lugar donde no debes de escribir y lo que sucedió es que Windows te mató el test. Entonces no llegó al final y por eso no te dice falló, sino que te dice se murió.
El segmentation fault es, o sea, me mataron porque me metí en área de memoria en la que no debía. Siempre es un problema puntero. Bien. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Va de a 1 a 1. O sea, descomentemos este a ver si el problema está acá. No está ahí. Descomentemos este. El problema lo tenía acá. Y probablemente tu problema venga de reloj. O sea, hora está apuntando a donde no debe, o reloj está apuntando a donde no debe, y cuando quiere decir el reloj actual se está perdiendo. Bien. Las dos cosas hay que buscarlas en el test. ¿Sí? Porque son parámetros. ¿Dónde tenés el problema? Hora está. Y clock T también está, aparentemente. Entonces, control. ¡Ay! Qué feo que es cambiar de máquina. Warning, un user variable reloj. Sí, está bien. O sea, si yo saco esto, Ah, sí. ¿Repartimos los ponchos, está? sí. ¿Por qué tenés? ¿A qué función estás llamando para setear la hora? Ah, aquí. Pero lo estás llamando con una constante. Entonces estás tratando de escribir en la constante la hora actual. Y ahí es donde se cuelga. ¿Se entiende? Esperando es una constante. Vos pasás el puntero, que de hecho te lo estás tirando, mirá. GetTime descarta el const. Vos le estás pasando a GetTime un puntero constante. C te está avisando, guarda que estás pasando un puntero constante, una función que dice que necesita escribir en el puntero. La función escribe en el puntero y se cuelga. Porque el sistema operativo no, o sea, a diferencia de un embebido donde vos escribirías y se pierde, acá el sistema operativo se da cuenta y dice, no, vos ahí tenés permiso de lectura. Track, te mata. ¿Sí? Ese es el problema. Por eso no solo te falla, sino que se cuelga.